Seguro que cada año, por estas fechas, oímos hablar de la COP del clima. Pero a ver, ¿qué es realmente? Pues hoy vamos a desgranar la historia de estas negociaciones, que son cruciales. Veremos desde sus inicios hasta los retos que tenemos justo ahora, delante de nosotros. Y es que sí, el término COP nos suena a todos, ¿verdad? Salen las noticias cada año, casi siempre con titulares súper dramáticos de último minuto, pero ¿qué pasa ahí dentro de verdad? ¿Qué se cuece en esas cumbres que parecen no acabar nunca? Bueno, pues vamos a meternos de lleno a ver qué descubrimos. Eso sí, antes de saltar directamente al salseo de las negociaciones, hay que empezar por lo más básico. Vamos a ver qué significan exactamente estas siglas que están por todas partes. Pues mira, COP significa Conferencia de las Partes. Y para que nos entendamos, es como la Junta General de Accionistas del planeta, ni más ni menos. Es el momento del año en que todos los países que firmaron el Gran Acuerdo sobre el Clima se sientan, ven cómo van las cosas y, lo más importante, deciden qué hacer a continuación. Y claro, si la COP es la Junta de Accionistas, tiene que haber un documento fundador, ¿no? Pues esa es la CMNUCC. Ojo al nombre. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pensemos en ella como la Constitución de la lucha climática. Se firmó allá por 1992 y es básicamente el documento que establece las reglas del juego para todo el mundo. Y cuando digo todo el mundo, es que lo han firmado prácticamente todos los países. Vale, entonces el viaje arranca en el 92 con esa convención marco. A partir de ahí, su primer gran hijo, por así decirlo, fue el Protocolo de Kioto en el 97. Ahí ya se intentó ponerle cifras concretas al asunto. Pero, y aquí viene el primer giro de guión, el camino se topó con un muro gigantesco en 2009, en Copenhague. Fue un fracaso tan sonado que obligó a replantearse toda la estrategia. Y aquí llegamos, el Protocolo de Kioto. Fue el primer intento serio de verdad de poner sobre la mesa obligaciones legales para reducir emisiones. El problema es que se construyó sobre una idea, una filosofía, que con el tiempo, digamos que empezó a hacer aguas. Lo más llamativo de Kioto, y la clave de todo, es que partió el mundo en dos. Por un lado, los países desarrollados, los del anexo 1, que tenían deberes, objetivos vinculantes para bajar sus emisiones. Y por otro, los países en desarrollo, que no los tenían. La lógica era que los primeros eran los responsables históricos del problema, y los segundos tenían derecho a crecer. O sea, un sistema donde las reglas se dictaban desde arriba, lo que se conoce como un enfoque top-down. Pero ojo, que aunque esto era un paso adelante, fuera de las salas de negociación, la gente no estaba tan convencida. Desde el minuto 1 la sociedad civil ya estaba ahí, con pancartas que decían cosas como esta: demasiado poco, demasiado tarde. La sensación general era que, vale, había un tratado con obligaciones, sí, pero que no era ni de lejos suficiente para lo que la ciencia ya estaba diciendo. Y todo ese edificio, toda la arquitectura de Kioto, se vino abajo estrepitosamente en la COP15 de Copenhague. ¿Por qué? Pues porque el mundo había cambiado. Los países desarrollados decían, oye, que ya no podemos ser los únicos con deberes, sobre todo cuando gigantes como China o India no tienen obligaciones, mientras los países en desarrollo se aferraban a su derecho a crecer. La tensión fue brutal y la cumbre simplemente colapsó. Pero ya se sabe, a veces de los mayores fracasos surgen las mejores ideas. De las cenizas de Copenhague nació la convicción de que había que crear algo totalmente distinto, un sistema que incluyera a todo el mundo y que fuera más resistente. Y tras años y años de trabajo, se llegó al histórico Acuerdo de París en 2015. Y aquí está el cambio fundamental, el verdadero giro de 180 grados. Se pasó de ese modelo top-down, de arriba a abajo, a uno totalmente nuevo. Un enfoque bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba. La idea de que un tratado internacional impusiera los objetivos a cada país se acabó. La nueva filosofía se puede resumir en una frase que lo dice todo: todos ponen. Con el Acuerdo de París se parte de la base de que todos los países, sean ricos o pobres, grandes o pequeños, tienen que arrimar el hombro. Eso sí, reconociendo que no todos tienen las mismas capacidades ni la misma responsabilidad histórica. ¿Y cómo se materializa eso de que todos ponen? Pues con la herramienta clave del acuerdo, las NDC. O sea, las contribuciones determinadas a nivel nacional. Esto es la columna vertebral de París. En vez de que te impongan un objetivo, cada país estudia su situación, prepara su propio plan de acción y lo presenta al mundo. Pero aquí está el truco para que esto no sea un sálvese quien pueda. Presentar tu plan, tu NDC, es obligatorio. Y no solo eso, el acuerdo crea un mecanismo genial que se llama ciclo de ambición, que significa que cada 5 años todos los países tienen que volver a la mesa con un plan nuevo y más ambicioso que el anterior. Es una rueda que solo puede girar hacia adelante. Y el acuerdo es como un taburete de 3 patas, para que sea estable. No va solo de mitigar, o sea, de recortar emisiones. La segunda pata es la adaptación, porque hay impactos del clima que ya no podemos evitar y tenemos que prepararnos. Y la tercera, fundamental, son los medios para hacerlo, la financiación y la tecnología.
sobre todo para ayudar a los países con menos recursos. ¿Y todo esto para qué? Pues para cumplir un objetivo que se ha convertido casi en un lema: mantener el calentamiento del planeta muy por debajo de los 2 grados y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que no pase de 1,5. Ese es el faro que guía todo el proceso. Vale, perfecto. Ya tenemos el plan, el Acuerdo de París, pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que más de 190 países, cada uno con sus problemas y sus intereses, se pongan de acuerdo en algo? Pues el sistema es fascinante y, para qué engañarnos, agotador. Aquí la clave es que no se vota, no hay un sí o un no. Las decisiones se toman por consenso. Y ojo, que consenso no es unanimidad, no es que todo el mundo esté feliz y de acuerdo. Consenso significa que nadie se opone formalmente. El momento de la verdad es cuando la presidencia de la COP pregunta: ¿alguna objeción? Si hay silencio, ¡pum!, se golpea con el martillo y el texto está aprobado. Hay un dicho muy famoso entre los negociadores que los resume a la perfección: el consenso se alcanza cuando todos estamos igual de descontentos. Y es que para llegar a ese silencio, a que nadie levante la mano, hacen falta horas y horas, a veces noches enteras de negociación. Todo el mundo tiene que ceder un poco. Y por si no fuera ya bastante complicado, hay que saber que en una de estas cumbres no hay una sola reunión, sino que en realidad hay 3 funcionando a la vez. Se junta la gente de la Convención Marco, la del Protocolo de Kioto y, la que lleva el peso ahora, la del Acuerdo de París. ¿Un pequeño lío? Sí. Bueno, y con todo esto en mente, ¿dónde nos deja la historia? Pues vamos a mirar al presente y sobre todo al futuro, con la vista ya puesta en citas como la COP30 en Brasil y los enormes retos que tenemos por delante. Y para mirar al futuro, el Acuerdo de París tiene una herramienta fundamental: el balance mundial, o el Global Stocktake. Pensemos en ello como el boletín de notas del planeta. Cada 5 años paramos, miramos todo lo que hemos hecho en conjunto y decimos: a ver, ¿estamos cumpliendo los objetivos o no? El resultado de ese examen es lo que debe servir para que la siguiente ronda de planes, de NDCs, sea mucho más potente. Y aquí entra en juego un actor nuevo, que está cambiando las reglas: la presión legal. De repente los grandes tribunales internacionales están empezando a decir que los países no solo tienen promesas políticas, sino que tienen obligaciones legales, de verdad, de proteger el clima. Y que esas obligaciones no vienen solo de los acuerdos, sino del propio derecho internacional. Esto es un cambio muy potente. Así que este es el panorama. El Acuerdo de París nos dio una hoja de ruta, una arquitectura diseñada para ir a más con el tiempo. Ahora, la ciencia es más clara que nunca sobre la urgencia y además los tribunales empiezan a sumar presión legal. La gran pregunta, la que flota sobre la COP30 y todas las que vendrán es: ¿conseguiremos por fin que la ambición de todos, la acción colectiva, esté a la altura del enorme desafío que tenemos delante?